Hola a todos los seres, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Queríamos contarle en esta oportunidad 3 cosas que me llamaron la atención de este curso de posgrado que hicimos en Buenos Aires. La primera, los chabones que estuvieron a cargo de dictar la materia son manijas de la investigación. La segunda, pasa un tren por el medio de la Facultad de Agronomía. La tercera, las plantas tienen sensores de temperatura. Quédate y te cuento cómo fue nuestra experiencia. Hola a todos, soy Leandro Ormeño. Hace un tiempo que no subía videos. Hemos estado bastante ocupados y quería contarte un poco sobre lo que se trató este curso de posgrado que hicimos en mayo de 2026 en la Facultad de Agronomía y Veterinaria en la UBA en Buenos Aires. Para ponernos en contexto, yo soy biólogo recibido en la Universidad Nacional de San Juan y estoy haciendo un doctorado inscrito en la Universidad de Córdoba y tengo una beca de CONICET. Los requisitos necesarios para el doctorado, resumiendo, son una serie de puntos o créditos que se llama, que hay que juntar para poder terminar dicho doctorado. Esos puntos son 30, de los cuales 15 corresponden a pasantías, cursos y publicación. Este curso que fuimos a hacer tiene que ver con, obviamente, las actividades que realizamos en esta investigación de doctorado. La tesis en la que estamos investigando se titula Diseño y optimización de escarificados y peletizados de semillas pequeñas para actividades de restauración ecológica de humedales de altura impactados por actividad minera en los Andes centrales de Argentina. Sí, larguísimos son los títulos de tesis, siempre. El curso que fuimos a hacer se titula Control del crecimiento y desarrollo de plantas. Nosotros a priori pensábamos que el curso trataría sobre diferentes mecanismos en los cuales a través de control del sustrato, temperatura o luz se podría tener cierto rendimiento o cierto crecimiento en diferentes etapas de la vida de las plantas, pero resultó ser mucho más complejo que eso. Te cuento un poco cómo es la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tiene más de 100 años y más de 100 hectáreas. Es un espacio bastante grande y por el medio pasa el tren de la línea Urquiza. Está ubicada por las avenidas San Martín, Francisco Beiró y Los Constituyentes, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por supuesto. Esto, bueno, a mí me resultó muy loco porque acá en San Juan prácticamente no hay trenes, excepto algunos de carga, y mucho menos que atraviesen la facultad. Sin embargo, la estación de trenes no está dentro, sino está más bien en la periferia de la misma facultad. Como mencioné, es como si fuese un parque y pudimos disfrutar del paisaje otoñal, esos colores naranjas, amarillentos de diferentes árboles, y pudimos recorrer algunas de las secciones de este lugar. Tenía diferentes viveros, tenía zona de práctica para estudiantes de agronomía donde habían diferentes cultivos y ensayos experimentales. Estaba, por supuesto, su buffet y diferentes buffets de acuerdo a los edificios. También teníamos las diferentes cátedras, o sea, las materias. A cada una de ellas le correspondía un edificio, o sea, había un edificio cada una o 2 cátedras. Entonces, también a diferencia por lo menos de las facultades de acá de San Juan, los estudiantes se dirigen a los edificios y a tomar la materia correspondiente. Por ejemplo, el edificio de genética o la cátedra de botánica sistemática, etc. Y por supuesto estaba la escuela para graduados en la cual tomamos las clases de este complejo curso. Vamos a entrar a la escuela para graduados Charles Xavier. Acá se habla de genes mutantes. El profesor a cargo del mismo se llama Jorge Casal y es un manija de la investigación. Tiene cerca de 200 publicaciones. Es una barbaridad, es una vida dedicada a la investigación. En lo que se ha basado parte de su trayectoria como investigador es sobre la búsqueda de diferentes mecanismos que las plantas perciben e impactan sobre el crecimiento. Esto se lleva desde un punto de vista fisiológico y se hace un análisis que se relaciona con la biología molecular y genómica. Vamos a
a tratar de explicar a grandes rasgos de qué trató este curso. Era un curso intensivo que tenía una duración de 2 semanas, de 9 de la mañana a 18 horas. Por lo tanto, para poder explicar en términos generales de qué trató el curso, haremos una pequeña introducción. Primero, estamos hablando de plantas. Son organismos que se encuentran dentro del dominio Eukarya, es decir, son eucariontes y se encuentran dentro del reino planta. Hay diversos grupos que a grandes rasgos podríamos dividir en 4: briófitos, pteridófitas, gimnospermas y angiospermas. Todas las plantas poseen la capacidad de fotosintetizar. Esto les permite, a través de agua, minerales del suelo y luz, poder formar su propio alimento. Y son organismos autótrofos. Las plantas superiores, que se llaman, poseen órganos bien diferenciados. Estos son raíz, el cual es un órgano de soporte, va a brindar estructura y va a permitir fijar la planta al suelo, absorber agua y minerales del mismo. Luego vamos a tener el tallo, que va a también ser una estructura de sostén, soporte, y va a tener haces conductores que permiten la circulación de agua y minerales desde las raíces hacia el resto de los órganos, y también va a permitir el pasaje de diferentes sustancias fotosintéticas que provienen normalmente desde las hojas y van a ir a diferentes órganos. Estos haces conductores que se encuentran en el tallo son el xilema y el floema. Por otro lado, vamos a tener también en el tallo estructuras llamadas yemas, que van a ser un conjunto de meristemas o células madre, por decirlo así, que van a permitir la formación de diferentes órganos en la planta a partir de ellas. Pueden llegar a diferenciarse en ramas u otros tallos, hojas, flores o raíces. Luego vamos a tener las hojas, que normalmente se encuentran en la parte superior de la planta y van a ser como los paneles solares principales productores de energía. Van a haber tallos fotosintéticos, pero normalmente la mayor cantidad de fotosíntesis las plantas las realizan en las hojas. En estas tienen en la epidermis unas estructuras dentro de las células llamadas cloroplastos, o sea, son organelas. Es donde se va a producir la fotosíntesis y de ahí se van a acumular diferentes componentes y se van a distribuir a todos los órganos de la planta. También van a presentar estructuras llamadas estomas, que van a ser como si fuesen poros que se abren o se cierran dependiendo de las condiciones ambientales y van a permitir el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno y otros gases entre la atmósfera y la planta. Luego vamos a tener los órganos reproductivos. En las plantas superiores van a ser las flores, son estructuras más complejas en las que va a tener diferentes verticilos dependiendo de la especie, la variedad, pero normalmente poseen sépalos, pétalos, el androceo y o el gineceo. Las flores son estructuras especializadas para reproducción. La polinización es este mecanismo que permite a la planta justamente poder reproducirse a partir del ingreso de granos de polen a través de insectos o del viento. Esto produce una o varias semillas dependiendo de la especie y del tipo de fruto, que posteriormente va a ser una planta en estado latente y va a contener todo lo necesario para formar un nuevo ejemplar, un nuevo individuo. Todos estos granos que hemos mencionado están compuestos por tejidos, los mismos están compuestos por células. Y en esto nos vamos a centrar a partir de ahora. La fisiología vegetal es una rama de la biología que estudia justamente el funcionamiento de las plantas, es decir, los diferentes procesos que le permiten vivir, crecer, reproducirse y responder ante el ambiente. La estructura de la célula vegetal es fácilmente reconocible por su pared celular, que va a envolverla y va a tener en su interior una gran vacuola y los cloroplastos, que son estas organelas que mencionamos anteriormente. Obviamente, entre muchos otros componentes celulares. Eso es a grandes rasgos una planta. Ahora empezamos con el curso. Control del crecimiento y desarrollo de plantas. Para eso hay que definir primero qué es lo que es crecimiento en las plantas. El crecimiento va a ser el proceso en el que la planta aumente de tamaño. De forma irreversible. Es algo básico. Pero para ello es necesario dos factores
que tienen que estar sí o sí. Primero, la división celular, es decir, la mitosis que se va a producir ya sea en el tallo o en la raíz, por ejemplo, y tiene que aumentar el número de células. Si una planta tiene más células, podemos decir que tiene mayor tendencia a el crecimiento. Sin embargo, no es suficiente. Se necesita el segundo factor, que es la elongación de las células. Con la elongación y la división celular, vamos a decir que la planta efectivamente creció. Ahora, ¿cómo la planta crece? Ahí viene un poco la cuestión. La planta, para poder crecer, necesita sí o sí agua. El agua ingresa a la célula vegetal produciendo una turgencia, es decir, que la célula se hincha. El agua va a ingresar por una diferencia de potencial entre el suelo, por ejemplo, y la célula vegetal. Esta diferencia de potencial tiene que ver con diversos factores, pero estamos hablando de potencial hídrico, en el que se mide la energía libre que va a tener el agua. Si un sustrato, un suelo, tiene determinado potencial hídrico, la célula de la planta debería tener un potencial hídrico menor, mayor concentración de solutos, para que pudiera ir el agua desde el suelo hacia las células. Como dice la regla, el agua sigue a los solutos. Esto se produce a través de canales específicos de agua que se encuentran en la membrana plasmática, llamadas acuaporinas. El coeficiente de difusión de agua, por lo tanto, va a depender de la densidad de acuaporinas que estén presentes en la membrana, además de la fosforilación y el pH. Para que exista crecimiento e ingrese agua, debe haber esa diferencia potencial que mencionamos anteriormente, pero para que se produzca crecimiento debe haber una deformación de tipo plástica en las células. ¿Qué quiero decir con esto? Si la célula se estira cuando hay agua, pero en ausencia de agua vuelve a su posición original, o se estira hasta cierto punto de que no va a haber demasiada presión interna, el crecimiento sería imposible. El agua necesariamente debe generar esa presión de turgencia. Si no se genera esta presión, la célula no va a crecer. Hay plantas que están adaptadas a ciertas condiciones que producen un ajuste osmótico en el interior celular que permite mayor ingreso de agua. Entonces el crecimiento no va a estar solamente determinado por el ingreso de agua, sino que se necesita que la célula se estire. El tema es que las paredes celulares son rígidas, no pueden estirarse. Por eso es que la deformación plástica es el corazón del crecimiento de la planta. El ablandamiento ocurre cuando se relaja la presión de turgencia, y al perder turgencia permite que siga ingresando agua en el interior de las células. Entonces, es un círculo. Por diferencia de potencial hídrico, el agua ingresa a la célula. Esto hace que la célula se vuelva turgente. Esto hace que la pared de la célula se ablande. Este ablandamiento de la pared produce deformación, pero al deformarse disminuye la turgencia, y al disminuir la turgencia, es decir, la presión, hace que vuelva a ingresar agua. La extensibilidad que tengan las paredes va a permitir el crecimiento celular y el crecimiento de la planta. Existe un punto de estabilidad entre el ablandamiento de las paredes y la turgencia de la célula. Las paredes se agrandan por unas enzimas que se han descubierto hace relativamente pocos, llamadas expansinas. Se sabe que las paredes de las células de las plantas están formadas por celulosa, la cual es una molécula inextensible, no se puede estirar. Y a la vez hay hemicelulosa, que es un conjunto de polisacáridos. Pero se sabe por diferentes modelos de la actualidad que las paredes celulares no son totalmente lineales en cuanto a las fibras de celulosa, sino que tienen como un pequeño entramado en el que están unidas diferentes fibras de celulosa. Este entramado se le llama, donde está esa unión entre celulosa, se le llama hotspot, sí, un punto caliente. Y aquí es donde entran las expansinas, que van a ser unas enzimas que van a cortar, como si fuese una tijera, esas uniones, y van a permitir la deformación de la pared, estirándolo como si fuese un elástico. El punto en el que se controlan las expansinas, es decir, la actividad de estas enzimas que cortan las uniones de celulosa y hemicelulosa, va a estar dado por el pH, el cual deberá ser
ácido en el tallo, en el apoplasto, para que se pueda producir el funcionamiento correcto de estas enzimas. Paréntesis, el apoplasto va a ser todo aquel espacio que se encuentre dentro de la planta, pero fuera de las membranas. En las membranas plasmáticas de las células existen proteínas que se llaman bombas que hacen pasar protones de el interior celular a el apoplasto. Esto es un proceso que gasta energía, o sea, ATP. Entonces, al bombearse protones del interior al exterior de la célula, va a cambiar el pH. Donde hay más concentración de protones, va a haber un pH más ácido, que es en el caso del apoplasto, lo que va a contribuir a la acción de las expansinas en las uniones de hemicelulosa y celulosa de las paredes celulares. Entonces, la planta se va a alargar perpendicularmente a la disposición de las fibras de celulosa. O sea, la celulosa no se va a alargar, sino es que se va a liberar a través de la acción de las expansinas. La disposición de las fibras de hemicelulosa van a depender de la disposición de los microtúbulos y la célula se va a alargar de acuerdo a esta disposición. Finalmente, como es un crecimiento de tipo plástico, la pared se va a deformar sin volver a su estado original, produciéndose el crecimiento en sí mismo por un alargamiento de las paredes celulares. Bueno, siguiendo con el tema del crecimiento de la planta, tenemos que hablar sí o sí de hormonas. Estas son mensajeros químicos fundamentales que regulan procesos de crecimiento y desarrollo, como por ejemplo la formación de la semilla, la germinación y la floración. Vamos a hablar principalmente de una hormona llamada auxina. Esta va a ser un regulador endógeno, es decir, que se va a producir en la planta y va a efectuar sus funciones en ella. La auxina se va a formar normalmente en tejidos meristemáticos como en el tallo o en hojas. Cuando decimos tejidos meristemáticos van a ser células que no estén diferenciadas en la planta, es decir, que pueden llegar a ser tallos, hojas, otras ramas o flores. Las hormonas, pero particularmente la auxina, va a generar una respuesta a partir de un estímulo ambiental. Esta respuesta se relaciona con el crecimiento del tallo y para ello va a ser necesario que conozcamos algunas de las moléculas que participan en esta vía de acción de la auxina. Si recordamos lo que vimos hace un momento, decíamos que el crecimiento se produce por la acción de las expansinas, que van a ser esas enzimas que cortan, y se va a dar cuando el pH del apoplasto se acidifique. La auxina va a mediar esta respuesta de acidificación y se va a obtener a partir de allí el crecimiento. Esta serie de señales que parten de la presencia de la auxina conforman una vía llamada vía canónica, que finaliza en la expresión de genes SAUR, los cuales van a mantener activa la ATPasa. Van a producir proteínas que van a desactivar la función de las fosfatasas. Las auxinas tienen un receptor. Este se llama TIR-AFB, que al unirse a la auxina activan la actividad de proteínas represoras. Estas van a ubiquitinar a las auxia y va a permitir que los ARF puedan interactuar con el ADN. Luego están las auxias que lo que van a hacer es justamente reprimir la expresión de factores de transcripción. Se denominan en este caso ARF, ¿sí? Auxina Response Factor, como factor de transcripción, se unen al ADN y permiten la expresión de ciertos genes. En este caso, los SAUR, que van a reprimir la acción de las fosfatasas y va a permitir que las fosfatasas no desactiven las proton ATPasas, cambiando el pH del apoplasto, produciéndose el crecimiento del tallo. Esta figura, que es a modo esquemático, se puede ver claramente dos circunstancias, A y B. En A hay presencia de auxina y se produce lo que veníamos mencionando anteriormente, que da como resultado más protones en el apoplasto. Mientras que en B lo que sucede es que simplemente las auxias están bloqueando la expresión de los ARF, por lo tanto no van a interactuar con el ADN, no se van a producir proteínas y estas proteínas no van a desactivar a la fosfatasa, por lo tanto esta va a inhibir la acción de la protona ATPasa y el apoplasto no se va a acidificar y no va a haber crecimiento vegetal. Esto sería la clave del crecimiento ácido, pero ojo, esto funciona solamente en el tallo.
o en el hipocotilo, que se llama. Cuando hablamos de raíz, la acción de la auxina va a ser opuesta. Va a inhibir la acción de la raíz principal y va a promover el crecimiento de raíces secundarias. Prosiguiendo, vamos a hablar de desarrollo o morfogénesis, que se van a definir como una serie de procesos que lleven a la elaboración del cuerpo de la planta y sus funciones. Lo primero que vamos a ver es la fotomorfogénesis, es decir, la formación de diferentes componentes del cuerpo de la planta a partir de una señal lumínica. Aquí vamos a tener tres tipos de señales. La señal 1 va a ser cuando la planta esté en oscuridad completa. Puede ser, por ejemplo, cuando una semilla se la pone bajo tierra, capta esa señal y se induce la germinación. La señal 2 tiene que ver con el ciclo del día, las horas del día. La planta puede captar la cantidad de horas de luz que hay en los días de invierno o de verano. De acuerdo a esta acumulación de horas y cómo afecta en su reloj biológico, va a producirse, por ejemplo, la floración. Va a pasar de un órgano vegetativo a un órgano reproductivo. Y la señal 3 tiene que ver con la composición espectral, la irradiancia y la dirección en la que va a tomar el crecimiento de la planta. Esto se va a dar por una respuesta, por ejemplo, al sombreado por plantas vecinas, tolerancia a la sombra o tolerancia a la elevada radiancia, o sea, a la exposición lumínica muy severa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la naturaleza que tiene la luz. Se sabe que hay un espectro de luz visible que va desde los 380 a 800, 700 y pico de nanómetros y pasa por tonalidades de rojo a violeta. Los primeros van a ser infrarrojos, o sea, cuando la longitud de onda sea más larga, y los ultravioletas van a tener que ver con que la longitud de onda tiene mayor frecuencia. Las plantas son verdes porque reflejan el color verde. Un dato curioso es que debido a esta reflejancia que tienen del color verde, van a captar como si tuviesen un sentido, como nosotros con la vista, que hay presencia de plantas vecinas, por ejemplo, porque estas, aparte de reflejar el color verde, reflejan el rojo lejano, que se llama. Es necesario hablar ahora de unas curiosas moléculas que tienen las plantas, los fotorreceptores. Estos vendrían a ser como los sentidos de las plantas. Nosotros tenemos tacto, oído, gusto, etc. Bueno, la planta va a tener un sentido que le permite captar señales. O sea, si es un fotorreceptor, va a ser una molécula capaz de recibir la señal producida por la luz. Recordemos la premisa: si hay una señal, va a haber un receptor y se va a producir una respuesta. Estos fotorreceptores van a permitir es decir, procesar un cambio a partir de ciertos estímulos ambientales. Los fotorreceptores más famosos son los fitocromos y el más famoso de esta familia es el fitocromo B. Por lo tanto, vamos a referirnos a esta molécula. Este fitocromo es una molécula proteica, una enzima que tiene asociada un pigmento. Esto le va a permitir captar luz del rojo y del rojo lejano y de esta forma pasar de una forma activa a una forma pasiva y viceversa. O sea, es reversible este tipo de reacción. Cuando la planta tiene luz y una parte de la luz blanca es la luz roja, va a empezar a sintetizar el fitocromo llamado PFR, el cual va a estar en forma activa en presencia de luz roja. Cuando la planta deja de recibir pulsos de luz roja y recibe luz del rojo lejano, producido por ejemplo por otras plantas o por sombra o en oscuridad, lo que va a hacer es que esta molécula va a pasar de su forma activa, PFR, a PR, la forma inactiva. ¿Y qué hay con esto? Lo importante acá es entender que estos fotorreceptores van a captar las señales de luz y la planta va a activar una respuesta que se relaciona justamente con el crecimiento. El tallo se va a elongar. Este proceso se llama etiolación y va a producir una red de señalización bastante compleja y muy estudiada en la que van a participar diversos componentes. A continuación lo vemos. En presencia de luz, o sea, durante el día, cuando la planta no tiene demasiadas plantas alrededor, la planta va a sintetizar, como se mencionó, el fitocromo B en su estado activo, es decir, PFR. Esto lo que va a hacer es inhibir la acción de unas moléculas que se llaman PIF, que son muy importantes a la hora de hablar de crecimiento vegetal. Estos son factores de transcripción que van a inducir la producción de enzimas
de síntesis de auxinas, la hormona de crecimiento que estuvimos viendo recién, que va a inducir que la planta se elongue. Ahora, cuando la planta no le da la luz del rojo y le da del rojo lejano, o cuando no tiene la suficiente luz, el fitocromo va a pasar de un estado activo, PFR, a PR, por lo tanto no va a capturar a los PIF, estos factores de transcripción. Sí se va a producir los genes YUC que van a producir enzimas para producción de auxina, y la planta se va a elongar, va a haber crecimiento. Para unirlo todo en un esquema, podemos decir que el fitocromo B, cuando hay luz del rojo lejano, va a actuar sobre los PIF, o sea, no va a inhibir la acción de los PIF. Estos van a producir que se activen las enzimas de síntesis de auxina, y la auxina va a entrar en esta vía canónica uniéndose con los CID y AFDs que van a degradar a las auxinas, y estas no van a poder reprimir los factores de transcripción. Estos van a poder hacer que se expresen los genes SAUR y va a actuar sobre la actividad de las fosfatasas. No se va a inhibir la proton ATPasa, se van a bombear más protones al auroblasto, se va a acidificar y va a permitir la acción de las expansinas. Debo admitir que eso costó mucho poder entender y asimilarlo para poder explicarlo en este video. Pausa de hidratación. Seguimos. Ahora, un punto que me llamó poderosamente la atención es la termomorfogénesis. Las plantas también van a responder a la temperatura. Esto es una locura. Es decir, la formación de diferentes tejidos de la planta, crecimiento de la misma a partir de temperatura. Esto, la verdad que no lo sabíamos, no teníamos en la carrera una formación tan específica en fisiología y no teníamos por qué tener esta formación, no era necesario. Entonces fue algo que nos sorprendió profundamente. Por lo tanto, si hay una respuesta, hay un receptor de la misma. O sea que va a tener moléculas especializadas en sensar este cambio en las temperaturas. De esta manera se puede producir la floración o la germinación. El aumento de la temperatura favorece el aumento en las concentraciones de auxina, por lo tanto va a influir en el crecimiento de la planta. Y acá viene lo loco, dos cosas. La primera, la temperatura va a ser sensada por los mismos receptores de la luz, o sea, los fitocromos, y van a participar de la misma vía. Esto es una cuestión muy loca porque va a haber genes que produzcan diferentes proteínas que van a actuar a nivel celular y por lo tanto de toda la planta. Va a haber más de una dirección de expresión de los genes y van a llegar de más de un lugar. O sea que hay como una infidelidad en cuanto a las señales. 2. El fitocromo, esta molécula que capta la luz y ahora también la temperatura a partir de diferentes estudios, va a ser un dímero, es decir, van a ser dos moléculas unidas entre sí y van a tener dos estados de activación o de desactivación. Va a haber un PR-PR, que es la forma inactiva, va a haber un PRPFR, que es una forma semi-inactiva, y va a haber una forma de PFR-PFR, que va a ser la forma activa que inhibe la acción de estos factores de transcripción, los PIF. Esta última va a formar condensados moleculares. Al formarse estos condensados nucleares de PFR-PFR, lo que va a hacer es aumentar la conexión entre moléculas. O sea, va a haber más probabilidad de que un fitocromo inhiba la actividad de los PIF. Al aumentar la temperatura, va a hacer que disminuyan esos condensados y pase de PFR-PFR a PFR-PR. El PFR, esta molécula, va a disminuir su concentración cuando la temperatura aumente. Acá vamos a explicar un fenómeno que se llama reversión térmica. Además de ser una reacción reversible de cambio en el estado del fitocromo, en presencia o ausencia de rojo lejano o rojo cercano, de luz roja, también va a haber una reversión de temperatura que va a permitir que esta molécula pase de su estado activo a su estado inactivo y viceversa. Diferente a lo que se conoce como fotoequilibrio, que va a ser esta relación del estado activo del fitocromo, pero sin tener en cuenta este efecto que produce la temperatura. Entonces, pasando un poco en limpio, lo que va a suceder con la temperatura va a afectar en tres procesos. Primero, la formación de condensados moleculares que van a estar en el núcleo, que son de estos fitocromos que ya conversamos. En segundo lugar, va a tener que ver con
desarmar esos condensados. Si aumenta la temperatura, los condensados se van a desarmar y no va a haber tal conexión entre los fitocromos y la molécula de PIF, por ejemplo. Entonces lo que va a pasar es que va a aumentar el crecimiento inevitablemente. Y 3, tiene que ver con justamente la reversión térmica en sí misma, que se va a producir por el efecto de la temperatura. Lo que va a indicar esto de la reversión térmica es que el fitocromo PFR, sin necesidad de luz roja lejana, va a poder pasar a el estado inactivo, es decir, PR. Entonces, la temperatura va a inducir que la planta crezca nuevamente, se elongue. Y esto va a ser a partir de esta molécula de fitocromo, o sea que va a ser efectivamente el sensor de la temperatura, hasta donde conocemos. Algo loco es que la temperatura y el efecto a la sombra tienen una correlación. Es decir, la sombra o la proximidad a plantas vecinas Están demasiado próximas entre sí. y el aumento de la temperatura van a hacer que la planta crezca. Algo a mencionar es que, o algo a preguntarnos, sería ¿por qué la planta crece cuando hay plantas cercanas? ¿Por qué se activa ese mecanismo de crecimiento tan abrupto? Es una respuesta de supervivencia. Por competencia, la planta piensa, si pensara, tengo que crecer más rápida que las que están alrededor mía para poder captar más cantidad de luz y así poder seguir con mis actividades metabólicas normales. Entonces por eso la planta crece abruptamente, sí, tiene esa forma etiolada que es como más alargada, hojas un poco más extrañas, porque busca salirse de esa circunstancia. Algo a destacar es que cuando una planta se encuentra bajo una canopia densa, es decir, está bajo muchas hojas de otra planta, la reversión térmica no va a tener un peso tan abrupto, porque la proporción de PR en relación a PFR va a ser mucho mayor. Entonces no van a haber demasiadas moléculas de PFR que deban pasar por temperatura a el estado inactivo. Ahora vamos a hablar de otro factor de crecimiento que es el nitrógeno. Se ve que hace poco tiempo también se descubrió que las plantas tienen una respuesta ante los nitratos. La idea general es que de alguna forma responden fisiológicamente a la elevada concentración de nitratos. Si hay mucho nitrato, la planta va a crecer. Y no es solamente porque el nitrógeno participe de la formación de moléculas como aminoácidos, proteínas o ácidos nucleicos, sino que se está investigando que este nitrógeno también va a participar en la síntesis de auxinas. O sea que también va a formar parte de esa producción de esta hormona tan importante para el crecimiento. Va a haber sensores de nitrógeno que se llama NRT, en resumidas cuentas, causar cambios en las proporciones de auxina, haciendo que se efectúe la vía canónica, dando como resultado el crecimiento de la planta. Bueno, acabamos de rendir la evaluación para ver si aprobamos este curso. Fue bastante compleja, pero cortita. La indicación del profesor fue como un deportista olímpico. Con estas palabras lo dijo. El control en el crecimiento y desarrollo de plantas va a estar dado por diferentes factores bastante específicos. Las condiciones en las que se coloque la planta en luz del rojo cercano o el rojo lejano va a depender la actividad de los fitocromos y el posterior crecimiento o no de la planta. La variación de temperatura también va a disparar este mecanismo de crecimiento y también va a influir la variación en los niveles de nitrógeno en los que las plantas se expongan. Además, si realizamos, por ejemplo, mutantes en fitocromos, en receptores de auxina o en genes específicos, vamos a obtener plantas que tengan mayor crecimiento en algún órgano, por ejemplo, en el tallo. Finalmente vamos a hacer estas conclusiones para cerrar lo que fue este curso. Primera conclusión: las plantas van a responder a cambios ambientales a través de moléculas especializadas que actúan como sensores a cambios ambientales. Esta señal se recibe por dichos sensores y se genera una amplificación de la misma, que da como resultado expresión
o inhibición de genes que van a resultar en cambios fisiológicos en la planta, es decir, respuestas, que en este caso es crecimiento. 2. El hallazgo de los diferentes componentes, moléculas que participan en la transducción de la señal, así como nuevos modelos, como los que hemos visto resumidamente en este video, están en constante avance. Se están haciendo constantemente descubrimientos sobre esto y se discute continuamente sobre las posibilidades de que hayan factores que interfieren con otros y que dan resultados en el crecimiento o en el control de genes o diferentes moléculas. Estos avances que se van investigando en esta zona pueden ser aplicados tanto en agronomía, en genética, para mejorar las condiciones de las plantas cultivables en cuanto a, por ejemplo, producción, aumento de biomasa, obtención de frutos más grandes, o de plantas que tengan ciertas características que permitan desarrollar a través de diferentes mutantes, por ejemplo, o transgénicos, características deseables en el tallo. Los profesores que hemos tenido en este curso de la UBA, que participan de la cátedra de Fisiología Vegetal, están a la vanguardia de todos estos descubrimientos y participan de investigaciones mucho más grandes con otros equipos de trabajo internacionales. Son rebochos. En tercer lugar, el curso resultó ser interesante, desafiante y bastante actual. Habían papers que eran del año 2025 y quizás los más antiguos que estuvimos viendo eran del 2021. Era demasiado específico y tenía un enfoque bastante tirado a la agronomía, muy agronómico. Por lo que para nuestra investigación actual y nuestra visión biológica resulta poco útil para poder aplicarse. No vamos a utilizar la mayoría de las técnicas moleculares que vimos, que no fueron mencionadas en este video, y tampoco vamos a generar organismos transgénicos mutantes a partir de las plantas con las que estamos trabajando, que son especies nativas. Sin embargo, muchos de los conceptos que vimos, resultados de investigaciones y metodologías pueden sernos muy útiles para interpretación y discusión de resultados que vamos a ir obteniendo o para ir afinando los próximos ensayos. Además, los créditos que son necesarios para el doctorado nos fueron muy útiles, por mucho que el contenido haya sido demasiado específico, sin contar la linda experiencia de poder participar de este tipo de actividades. Bueno, gente, hasta acá ha sido el video de hoy. Tiene una complejidad un poco mayor a videos anteriores, pero queríamos un poco resumir lo que habíamos visto en el curso. Si llegaste hasta aquí y te ha gustado, te sirve este contenido, te interesa la ciencia, te pido que le des like, que mires otros videos de este canal, que actives la campanita de notificaciones y que compartas con todos los seres. Chau, chau. Queríamos agradecer también a la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de acá de la provincia de San Juan y especialmente al Departamento de Biología que siempre nos brinda apoyo necesario para realizar, por ejemplo, este tipo de cursos. Una mención especial para el Día del Biólogo, que fue este 27 de junio y en esta oportunidad se cumple 30 años del inicio de la carrera de biología acá en San Juan. Felicitaciones. Aprovecho esta oportunidad también para mostrarles un regalo que me hicieron una persona muy querida. Me regaló estos tomos de mamíferos que veíamos aquí. Están todos los mamíferos de Argentina. La verdad que fue un regalo impresionante. Tiene imágenes detalladas, ilustradas y todas las especies que se encuentran en nuestro territorio. La verdad que están hermosísimos. Muchas gracias, Ma, por bancarme y regalarme estos libros. Bueno, la verdad que hace bastante tiempo que no hacíamos videos, hemos estado con bastantes actividades, pero el canal sigue en pie. Tenemos muchas ideas próximas, vamos a ojalá subir bastante contenido, no tan específico como este, así que no se pierdan, ya estamos en producción de muchas cosas nuevas, así que bueno, chao, chao.